Hola, bienvenidos, buenas tardes. Un gusto encontrarnos en esta tarde de lluvia. Antes de arrancar, voy a agradecer especialmente a las compañías que hacen posible este espacio. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, Prevención Retiro, Sancor Salud, Tetra Pak, Grupo Asegurador La Segunda y Hablamos por el Cambio Climático. Bueno, muy bien. Me presento para quienes se conectan por primera vez, les doy la bienvenida a todas y todos. Mi nombre es Graciela Barros y junto a Andrés Montenegro, Camila Coquius, Daniela Wiesenfeld y Melissa Bosilio, estamos, bueno, coordinando esta experiencia en vivo en este webinario, en el cual vamos a hablar sobre los aportes de la ciencia respecto a este cambio climático que está sucediendo en el planeta. Eh, los invito y las invito a visitar sus cámaras si es que tienen ganas de hacer más ameno el encuentro. La idea es terminar como siempre, no como siempre, dentro de una hora, o sea, a las 16. El chat va a estar abierto para todas las interacciones que quieran generar, preguntas para las expositoras, compartir información y hacer las aportaciones que les parezca necesario, siempre en el marco del respeto y la comunicación a la que estamos habituados. Eh, bueno, la idea es que la exposición se desarrolla a lo largo de 40 a 45 minutos y hacia el final reservamos el tiempo para las preguntas y los aportes e intercambio que quieran generar con las expositoras. Antes de arrancar, les cuento que en el marco del Premio Conciencia y los Premios Prestigio Seguros, que son dos iniciativas que impulsa nuestra organización, Grupo Sol Comunicaciones, estamos generando una campaña que está vinculada de alguna forma, a la contribución hasta esta transición hacia una economía más amigable con el ambiente y hacia también la inclusión social. En las próximas semanas les vamos a estar compartiendo información. Es una campaña que busca eh, generar una recaudación de fondos destinada a una cooperativa para que pueda adquirir una nueva maquinaria para procesar todo lo que son residuos plásticos en la ciudad de Buenos Aires. Así que es una campaña a nivel corporativo, así que si desde alguna organización les interesa meterse en la temática, les vamos a estar compartiendo información en las próximas semanas. Eh, bueno, arrancamos. Voy a presentar a las expositoras de hoy, eh, antes de darles el paso para la exposición. Eh, Ellas son justamente las promotoras del espacio Hablamos por el Cambio Climático. Hoy tenemos a dos de ellas, Estefanía Aníbal y Jasmine Rocco Pedrazi. Hola, ahí estás, Estefi, ¿cómo estás? Hola, Juan. Bueno, les cuento que Estefanía Aníbal es especialista en transparencia climática, licenciada en ciencia política y tesista en la maestría de Derecho y Economía del Cambio Climático. Ha coordinado proyectos relativos al monitoreo de datos de cambio climático y ha participado en asistencias técnicas en el ámbito de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Y Jasmine Rocco Pedrazi es licenciada en Ciencias Ambientales, es integrante del equipo de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y coordina el grupo de agricultura de Climate Action Network.
Y también forma parte del cuerpo docente de la materia de Derecho y Política Ambiental Internacional de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Les agradezco a ambas el apoyo y la colaboración que nos dan siempre, permanentemente en nuestros equipos y los aportes de contenidos que hacen al espacio de grupos de comunicaciones. Y les doy formalmente la bienvenida a este webinario y a presentarse con sus propias palabras al auditorio que hoy nos acompaña en este día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidas. A ver, Ceci, yo no te estoy escuchando. ¿Ahí se me escuchan? Ah, ahí están, sí. ¿Paz? Ahí está, ¿se me escucha ahí? Ahí. Un poquito Sí. bajo, Jazmín. Bueno, hablaré más fuerte entonces. Bueno, Yo ahí te escucho, yo ahí te escucho bien. bueno, Muchas ok. gracias, Grace. Les dejo la palabra a ustedes. Gracias. ¿Paz? Pero, Bueno, muchas gracias. La idea del webinario de hoy es hablar un poco sobre el cambio climático, en particular sobre el último reporte del IPCC que se publicó hace algunas semanas nomás. Si pasamos a la próxima diapositiva, vamos a mirar un poquito la agenda de hoy. Brevemente vamos a retomar, por si alguien no ha estado participando en los webinarios anteriores, sobre qué es el cambio climático, qué es el IPCC, que es un órgano del cual vamos a estar hablando bastante, qué son los reportes del IPCC, cuáles son algunos de los mensajes de este que llamamos sexto reporte del IPCC, cuáles son algunos de los impactos que se proyectan para Latinoamérica y el Caribe, según este reporte, y cuáles son las transformaciones que se necesitan en el mundo, en la Argentina, en los distintos lugares para hacer frente a esta problemática. Pasamos, para arrancar, queríamos empezar con esta frase que es del reporte y es bastante impactante para de alguna manera situarnos dónde estamos parados en este momento. Y que nos dice que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y las tierras. Han ocurrido cambios generalizados y rápidos en la atmósfera, los océanos, la criósfera y la biosfera. Es decir, que este reporte del IPCC, del cual vamos a hablar, pero que es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, es decir, es un cuerpo científico, nos indica que ya no hay lugar a dudas de que somos los humanos quienes causamos el cambio climático. Ya no se puede decir que tal porcentaje de los científicos piensa una cosa, piensa otra. No, es inequívoco y por eso es tan contundente este reporte que tiene un montón de mensajes muy fuertes. Si pasamos a la próxima diapositiva, vamos a aclarar dos conceptos que en general se utilizan mal, pero me parece que son claves para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático y por qué es tan importante que dimensionemos la problemática, que son el tiempo y el clima. No, no son la misma cosa, por más que los medios de comunicación en general los usen de forma indistinta. Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando del estado de la atmósfera y su proceso de evolución en un momento y en un lugar determinado. Por ejemplo, podríamos decir, hoy el tiempo en la ciudad de Buenos Aires está lluvioso, con una temperatura de unos 15 grados centígrados. Pero si hablamos del clima, estamos hablando del estado medio de la atmósfera y su proceso habitual de evolución en un lugar y para una época determinados. Es decir, que se corresponde con una serie larga de años, en general se habla de al menos 30 años de evolución, y en la cual se pueden distinguir patrones. Es decir, cuando estamos hablando del clima de un lugar, estamos hablando de una evolución de los procesos climáticos en ese lugar y que tienen cierta estabilidad, digamos. Obviamente lo que vamos a ver ahora con el cambio climático es que esos patrones se están modificando, pero es importante entender que estamos hablando de observaciones de decenas de años. Por eso es tan importante, me parece, distinguir los dos conceptos, porque muchas veces escuchamos, ¡ay, qué loco que está el clima! No, el clima no. En tal caso podemos decir, qué raro que está el tiempo.
pero cuando hablamos del clima estamos hablando de observaciones de periodos largos y que entonces esas modificaciones tienen impactos importantes. Si pasamos a la siguiente diapositiva y para refrescar rápidamente los conceptos, bueno, un concepto que necesitamos entender perfectamente para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático es el efecto invernadero, que es un proceso natural de la Tierra. ¿Cómo se da? Bueno, la radiación solar en forma de onda de luz pasa a través de la atmósfera, y pasamos a la siguiente diapositiva, y la mayor parte de la radiación es absorbida por la Tierra y hace que la Tierra se caliente. Y eso está bien, es normal que suceda. Pasamos a la siguiente. Una parte de la energía se irradia de vuelta hacia el espacio en forma de ondas infrarrojas y una parte de esa radiación infrarroja saliente queda atrapada por la presencia de la atmósfera terrestre y de nuevo calienta la Tierra. Este proceso entonces decimos que es el efecto invernadero, que es un proceso natural de la Tierra que existe gracias a que existe la atmósfera alrededor de ella y que es el que permite que exista la vida tal como la conocemos en este momento sobre la Tierra y que la temperatura media del planeta sea de unos 15-16 grados centígrados versus los menos 15 o menos 16 que tendríamos si no existiera la atmósfera y no existiera el efecto invernadero. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando hablamos de cambio climático, y acá traigo a la definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, estamos hablando de un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de esta atmósfera de la cual hablábamos y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Es decir, que las actividades humanas lo que hacen es emitir gases de efecto invernadero que hacen que se acumulan en la atmósfera, lo que exacerba el proceso que recién veíamos de efecto invernadero. Y eso hace que la temperatura de la Tierra aumente. Al aumentar la temperatura de la Tierra es que se empiezan a desencadenar distintos procesos y modificaciones en el sistema climático de la Tierra, que es a lo que hablamos cuando hablamos de cambio climático. Entonces, por eso es importante hacer toda esta revisión pasito por pasito de, bueno, tiempo y clima no es lo mismo, qué es el efecto invernadero, y ahora entender perfectamente de qué estamos hablando cuando hablamos del cambio climático. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces decimos que vamos a hablar de uno de los reportes del IPCC. ¿Qué es el IPCC? Es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es un organismo independiente de la que recién mencionábamos, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue creado en 1988. Es decir, hace un rato que estamos hablando del cambio climático. Y fue creado por la WMO, que es la Organización Mundial Meteorológica. Y si bien es independiente, la Convención Marco reconoce al IPCC como su asesor científico y académico y le encarga el análisis de determinadas cuestiones, que ahora vamos a ver cuáles son. Una aclaración importante del IPCC es que no hace investigación de base, sino que recopila miles de trabajos científicos de la información científica publicada, indexada. Y está conformado por 3 grupos de trabajo, uno sobre aspectos científicos, uno sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación, y uno sobre mitigación, y una que se llama una task force, o podría ser un grupo de trabajo diferente, no sé si hay una definición exacta en español, que se dedica a refinar la metodología de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Por si alguien no sabe qué es un inventario, es un documento, bueno, muchos documentos asociados, que básicamente a través de los cuales se hace una estimación de todos los gases emitidos puede ser en territorio nacional o en una provincia, o puede ser incluso el inventario de una empresa a través de una actividad. Acá cuando hablamos de los inventarios nacionales, estamos hablando obviamente de los inventarios de todo un país. Y que esos inventarios los países desarrollados los tienen que hacer todos los años y los países en vías de desarrollo, al menos por ahora, los tienen que hacer cada 2 años. Entonces hay una periodicidad de revisión de en qué situación estamos en términos de emisiones nacionales. Esos, como les decía, se hacen
sobre la base de metodología que desarrolla el IPCC, y por eso es que tiene un grupo de trabajo específico para ir refinando constantemente esa metodología. El IPCC tiene dos momentos. Lo podríamos llamar un momento científico y un momento político. El científico es el de la elaboración de los reportes. Y el político tiene que ver con la negociación entre las partes. Cuando hablamos de las partes, son todas las naciones que firmantes y adherentes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Qué significa que exista este momento político? Significa que los países negocian y acuerdan lo que se publica en la recopilación o lo que se llama el resumen para tomador de decisiones del IPCC. Y esto tiene dos aspectos, uno un poco más positivo y uno un poco más negativo. El positivo sería que los países están bien al tanto de lo que va a publicar el IPCC antes de que se publique, con lo cual no pueden hacer la vista gorda y desentenderse de lo que publica el IPCC porque ellos han estado negociando el contenido de ese resumen para tomadores de decisiones. La parte negativa es que muchas veces en ese resumen los mensajes, por voluntad de algunas de las partes, quedan más suaves y se diluyen, y eso obviamente va en detrimento de las comunicaciones de ese reporte. Ahora, una aclaración importante. No es que los países negocian la ciencia, de ninguna manera, porque toda la información que el IPCC recopila, toda esa información queda disponible. Lo único que negocian es cuáles son esos mensajes principales que quedan en los reportes de síntesis, que por lo general son más cortos, porque los reportes del IPCC tienen cientos y cientos de páginas. Entonces, en general, lo que los estados o los representantes de estados terminan leyendo son, o los representantes políticos, son esos resúmenes. Entonces, por eso es tan importante que de alguna manera no queden tan suavizados para que los políticos tomen dimensión efectivamente de qué es lo que está planteando el IPCC en cada uno de sus reportes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos agrupar los reportes del IPCC en dos grandes grupos. Tenemos los reportes especiales, que son estos que vemos, los más recientes son estos que vemos a la derecha, seguramente los habrán escuchado nombrar, como el reporte especial de 1,5 grados centígrados, el reporte sobre cambio climático y tierras, el reporte sobre cambio climático y criósfera y océanos. Esos son justamente reportes especiales porque son elaborados bajo un pedido específico de la Convención que piensa que hay que desarrollar más esas temáticas. Y después están los que se llaman Assessment Reports o los reportes de evaluación, que son sobre el estado del conocimiento científico, técnico y socioeconómico del cambio climático y que sostienen una cierta periodicidad. Es decir, que son reportes que el IPCC realiza regularmente. Acá es donde nos convoca hoy en este webinario uno de ellos, el más reciente, que es el sexto reporte de evaluación o sexto Assessment Report, que se ha publicado una parte de ese reporte, porque como les contaba recién, el IPCC tiene esos tres grupos de trabajo. Bueno, uno de esos tres grupos de trabajo ha publicado el reporte. Falta que los otros dos grupos de trabajo publiquen sus reportes, que eso seguramente sucederá a marzo del año que viene, se espera, para que ese sexto Assessment Report esté completo con toda la información científica. Si pasamos a la siguiente diapositiva, y ya para ir cerrando esta etapa introductoria y encarar de lleno cuáles son esos mensajes de los cuales hablamos del reporte, quería, sin entrar en demasiados detalles, pero para darles una idea de cómo es el proceso de la elaboración del reporte, porque realmente no es un proceso sencillo y es un proceso que demuestra de alguna manera la complejidad de la elaboración de estos reportes. Entonces, tiene todas estas etapas que empieza en el scoping, es decir, en, bueno, qué es lo que se va se delimita qué es lo que se va a plantear en el reporte, se hace una aprobación de ese outline o resumen, se nominan a los autores porque, como les comentaba, el IPCC es un grupo de
cientos y miles de científicos de todo el mundo, pero no todos esos científicos participan en todos los reportes del IPCC. Entonces, primero hay una nominación de autores que van a participar en ese reporte. Se hace luego una selección de esos autores. Por ejemplo, en el que vamos a hablar ahora hubo varios científicos argentinos que quedaron seleccionados, lo cual es muy positivo porque tiene que haber una diversidad no solamente de género, sino también de científicos de distintos lugares del mundo para que sea más representativo. Después se hace un primer borrador a partir de la revisión de estos miles de papers de los cuales hablábamos. Después hay una revisión por parte de los expertos y por parte de los gobiernos. Después se hace un reporte, un borrador final del reporte. Y viene esta instancia de la cual les mencionaba antes, que es la revisión por parte de los gobiernos de este resumen para tomadores de decisiones, que contiene algunos de los principales mensajes del reporte completo, que es muy extenso. Después se aprueba el reporte y recién ahí se publica. Entonces son procesos muy largos con un montón de personas involucradas, con los gobiernos involucrados, lo que demuestra de alguna manera la importancia de estos reportes y que tienen que ser tenidos muy en cuenta por los estados, principalmente, porque son quienes de alguna manera tienen que responder a esta información que los científicos presentan. Y ya con la siguiente diapositiva pasamos a hablar específicamente del reporte. Gracias, Ja. Si querés, hay dos preguntas vinculadas a lo que venías conversando. Por ahí podemos responderlas y luego sigo yo, ¿te parece? Bueno, dale. La primera de Patricia se vinculaba a este último punto que decías de ella pregunta si la negociación de la publicación del contenido del reporte por parte de los países firmantes afecta la objetividad del reporte en sí y sus resultados. Bueno, no diría que afecta la objetividad del reporte, porque como les decía, el reporte completo, ese no lo tocan los gobiernos. Eso es elaborado por los científicos, que como les decía, tiene un proceso de nominación y selección de autores, con el cual es súper serio y no, digamos, no está sesgado de ninguna manera. Y toda esa información científica se publica y está disponible. Lo que pasa es que, como les decía, los tomadores de decisiones no van a leer un reporte que tiene 1000 páginas. No me acuerdo ahora cuántas páginas tiene este reporte, pero 3.900 incluso. 3.900, perfecto. No me imagino a los tomadores de decisión que en muchos casos ni siquiera tienen formación científica yendo a leer un reporte de 1.900 páginas. Entonces, lo que finalmente les llega con los mensajes principales es este resumen que tiene una decena de páginas. Entonces, 42 para ser concretas. gracias, ahí me aportan los números. Entonces, los mensajes que se publican en ese resumen no es que dejan de ser fidedignos a lo que dice el reporte, pero de alguna manera los países negocian el cómo se formulan o cómo se arman, se expresan esos mensajes principales que por lo general tiende a ser que sean más suaves de lo que dice el reporte completo. Si te puedo sumar, una gran diferencia, por ejemplo, que hay entre el reporte de 3.900 páginas y el resumen para tomar decisiones, es que el resumen no tiene ninguna mención a la palabra o a la frase combustibles fósiles, mientras que en el reporte de 3.900 páginas aparece aproximadamente 100 veces esa mención. Pero no se logró consenso incorporar eso dentro de los mensajes principales. Luego, la otra pregunta se refiere, parte de algo bien técnico, respecto a si criósfera se refiere a los glaciares, o sea, es decir, zonas polares y alta montaña.
Sí, se refiere a lo que es glaciares, por ejemplo, altoandinos, también Antártida, el Ártico, todo lo que es casquetes polares y glaciares, digamos, oceánicos y terrestres. Bárbaro. Bueno, para retomar un poco con el sexto reporte que ha presentado el IPCC, yo les voy a traer un poquito más de datos así numéricos como los que veníamos tomando, particularmente este reporte del grupo, del grupo 1 tuvo 234 autores de 75 países, 28% de esos autores fueron mujeres, lo cual es una mejora, ya que el reporte anterior, el quinto, solamente habían sido 17, y la novedad, en todo caso, al menos para mí fue interesante, es que han incorporado también científicos, que es la primera vez que participan en estos reportes, en científicos más jóvenes que se incorporan a la ciencia, que puede ser interesante traer una mirada más fresca y de autores que recién están avanzando en el camino en académico, entonces eso puede ser interesante sí, lo refrescado de la mirada, o la forma tal vez también de volverlo un poco más comunicable y más accesible. Por otro lado, de Latinoamérica participaron 16 autores y 3 revisores. Los revisores, Jas lo mencionó, son aquellos que, o sea, los autores son quienes hacen toda la revisión de la documentación o de los papers, y los revisores luego son los que revisan el reporte en sí y garantizan la homogeneidad de los mensajes. Pero me imagino que si lo escucharon en la prensa, una de las cosas que más se dijo en la semana que salió a mediados de agosto fue este tema del Código Rojo para la Humanidad. Este reporte, tanto Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, como varios de los medios, lo comunicaron de esta manera, queriendo justamente destacar lo urgente de este mensaje, lo urgente de la ciencia. Así como Jazmín les contaba, el IPCC se creó en 1988, por lo cual hace bastantes años que venimos hablando del tema, incluso de cambio climático se habla desde antes, pero los mensajes de la ciencia consecuentemente no han sido escuchados con la relevancia o con la no se recibió tan abiertamente la gravedad de lo que la ciencia nos quiere decir, nos viene diciendo hace bastante tiempo. Entonces, este último reporte es fundamental en el momento que llega y justamente nos viene a plantear este código rojo para la humanidad. Si pudiéramos así enfocarnos en los 4 mensajes principales o las 4 palabras de este reporte, serían inequívoco, sin precedentes, irreversible e inevitable. Inequívoco, tal como les mostró Haas en la segunda o tercera slide que vimos, justamente el primer mensaje, el primero que aparece en el Summary for Policy Makers, el resumen para tomar decisiones, es que el cambio climático es inequívocamente causa de las acciones humanas. Sin precedentes, tal como les mostraremos a continuación, se asocia a los cambios, los impactos que se han visto en el sistema climático han sido sin precedentes. No hemos visto cambios de temperatura o de la frecuencia de las tormentas o la intensidad de las tormentas o de las sequías en los últimos 2 millones de años incluso. Ahora luego entraremos en algunos detalles. Irreversible porque algunos de estos cambios, algunos de estos impactos ya están acá y no podremos cambiarlos por más que dejemos de emitir mañana. Entonces, si bien este reporte parece, es una alarma, no parece, no es una alarma, es un llamado de atención urgente para todos, tal como les decía Haas, este reporte vienen en saga. Este es el primero, es el estado de la ciencia. El segundo, que se publicará en 2022, son los impactos, nos van a decir dónde estamos parados en términos de impactos, y el tercero es qué debemos hacer para actuar y para evitar los impactos más graves del cambio climático. La siguiente slide, por favor. El primer mensaje principal que queríamos dejarles es el tema del calentamiento promedio del planeta.
Las últimas 4 décadas que hemos vivido, o sea, estos últimos 40 años, han sido sucesivamente cada una de ellas cada vez más cálida que cualquier otra década que se haya tenido medición desde 1850. O sea, estos últimos 40 años la temperatura promedio global ha ido subiendo sucesivamente sin descanso. Y desde la revolución industrial, la temperatura media del planeta ha aumentado 1.1 respecto a 1850, es cuando se considera el comienzo de la revolución industrial. ¿Por qué la revolución industrial es el parámetro? El parámetro es ese porque justamente la actividad humana, una de las actividades más humanas que más impacta es la combustión de combustibles fósiles, que tomó un crecimiento exponencial a partir de la revolución industrial. Básicamente, la influencia humana produjo un calentamiento del sistema climático sin precedentes en los últimos 2000 años. Es decir, como les mostré, les dejo en este gráfico que tienen acá a mi derecha al menos, el calentamiento del sistema climático en los últimos 2000 años no tuvo comparación con lo que se vio en estos últimos 40 años, o estos últimos 200 si quieren. Y lo que me parecía interesante es mostrarles este gráfico, si bien tiene un montón de colores y un montón de datos que parece como confuso. Lo que yo quiero que miren es la barra o la franja marrón y la franja verdecita, verde agua, celestita. La celestita, que va desde 1850 a 2020, es la proyección de cómo tendría, o la simulación de cómo sería el calentamiento y su variación si solo se tomaran en cuenta los factores naturales. Tal como les decía Haas, la explicación del cambio climático es justamente el agregado de la actividad humana y esta afectación exacerbada del calentamiento por nuestra causa. La franja marrón, la que sube bastante, es la simulación y la observación de el cambio de temperatura, el aumento de temperatura desde 1850 a 2020. Como pueden ver, hay una brecha entre lo que observamos y lo que debería haber pasado si solo se observara un aumento de temperatura por causas naturales, solo del sistema climático o la variación climática natural del planeta. La siguiente, por favor. Gracias. Otro de los mensajes principales es en términos de escala. Estos cambios del sistema climático no tienen precedentes en muchos siglos o miles de años, tanto en términos de temperatura, en términos de intensidad de los cambios en los fenómenos extremos, tanto como inundaciones, aumentos de precipitaciones, sequía, intensidad, más días de calor, olas de calor. Básicamente, si incluso lo miramos desde a nivel de concentraciones de gases de efecto invernadero, que son los gases que Haas les mencionó, no les mencionó, pero los principales son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Esos son los 3 principales gases de efecto invernadero. Y cuando se han medido estas concentraciones, a nivel de atmósfera, las mediciones obtenidas en 2019 en términos de dióxido de carbono han sido las más altas de los últimos 2 millones de años, y para el caso del metano y el óxido nitroso son las más altas de los últimos 800.000 años. Esto es justamente a lo que les marcaba con sin precedentes, no se han observado, está bien, sí, hay precedentes en la época de los glaciares, de la edad glaciar, pero en los últimos 2 millones de años, 800.000 años, no hubo este nivel de emisiones, este nivel de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Siguiente. Otro de los mensajes claves que nos ha transmitido el IPCC es que estos impactos ya se pueden observar en todas las regiones del planeta. En todas las regiones se han observado algún tipo de cambio, ya sea aumento o reducción de temperatura, de lluvia, de humedad del suelo o de la atmósfera, en el tema de la duración de las olas de calor o las olas de frío. Si bien cada región lo experimenta de manera diferente, se pueden ya observar
cambios en todo el planeta. Entonces, este cambio, esos impactos ya son globales. Y muchos de estos impactos, lamentablemente, ya son irreversibles. Sobre todo los que están vinculados a los cambios en los océanos, en las capas de hielo y en el nivel del mar. En términos de océanos pueden ser tanto aumentos de temperatura, acidificación del pH del océano, las capas de hielo, su derretimiento o la pérdida de glaciares, la rotura de, me sale iceberg, perdonen, no me sale la palabra en español. Dice que no se escucha, Carlos, pero Yo te ¿se me escucha escucho bien, bien? Steffi. Listo, Sí, gracias. Gracias, Has. Y el nivel del mar, el aumento del nivel del mar muchas veces, está provocado por el aumento de la temperatura que hace que el mar se expanda en su volumen, además de el volumen de agua que recibe por el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo, tanto de el Ártico y la Antártida. Siguiente, por favor. Bueno. El IPCC también lo que hace, no le des todo todavía. No, una para atrás. El IPCC en este reporte también lo que hace es evaluar los escenarios futuros. O sea, lo que hace es una simulación de, tenemos todo lo que es lo observado hasta ahora y luego lo que hacen es tener una simulación de cómo serán los escenarios futuros de acuerdo a diferentes concentraciones o a diferentes potenciales de calentamiento. No me voy a meter en eso, en realidad esforzamiento radiativo, pero no me voy a meter en eso. O sea, créanme, hay como 5 escenarios de mayor intensidad de emisiones a menor intensidad de emisiones, con uno intermedio. En realidad hay 2 más altos, 2 más bajos y uno intermedio. Ahora sí, dale un enter. Estos así, los ven por colores, y lo que hacen es tener esta proyección, esta simulación de cómo se impactan las distintas variables climáticas de acuerdo a las concentraciones. Dale un enter más. Y acá lo que ven, por ejemplo, es en los distintos escenarios, las concentraciones de dióxido de carbono de 2015 a 2100, la proyección. Las que son en celeste y azul son los escenarios de muy bajo y bajas emisiones de gases de efecto invernadero, el intermedio es el amarillito, y los rojos son los escenarios de muy altas emisiones. Esto está en gigatoneladas de dióxido de carbono por año. Para que tengan un parámetro, yo nací en 1989, en esa época, cuando yo nací, las emisiones, las partes por millón, acá está en otra unidad, pero para que quiero darles una magnitud del cambio, eran 394 partes por millón. Olvídense de la unidad, no importa. Hoy, este año, las emisiones están, la concentración está en 418, corregime, sí, no está mal, pero 418 es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera medido este año. O sea, estos cambios no suelen ser tan bruscos. En mi vida, en mis 32 años, un cambio tan marcado en la concentración de dióxido de carbono es lo que viene produciendo este aumento del 1.1 de temperatura. Dale un enter más, porfa. Este es el impacto justamente de la concentración en la temperatura. Comparando cuando se observa el periodo de 1850 a 1900, lo que se puede observar es que, por ejemplo, si miramos los escenarios de muy bajas emisiones, es muy probable que la temperatura global promedio, cuando vemos en los últimos 20 años de este siglo, la temperatura promedio en vez de estar en 1.1, esté alrededor de 1 grado o 1.8 grados, de acuerdo a que hagamos de acá a esa fecha, ¿no? En cambio, si miramos el escenario intermedio, tendríamos un aumento de temperatura entre 2 grados y 3.5, y en el caso del escenario de muy altas emisiones, el aumento de temperatura alcanzaría un rango de 3 grados a 5.7.
el 1.5 que se escucha mencionar mucho, o los 2 grados, son los mensajes o los límites que la ciencia nos dice que son el tope, el techo, para tener un escenario menos catastrófico. O sea, 5 grados no es posible, no es vivible. Nuestra propia especie, además del planeta, estaría en riesgo. La última vez que la temperatura global se mantuvo en un nivel igual o superior a los 2.5 grados respecto a 1850, 1900, como una comparación, fue hace 3 millones de años, para que tengan una noción. Siguiente, por favor. En este marco de proyecciones que hacen, lo que se observa también es que las emisiones de gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y tienen un periodo de vida que varía de acuerdo a cada tipo de gas, pero lo que hace que, aunque dejemos justamente de emitir mañana, la temperatura global seguirá aumentando inevitablemente hasta mediados de siglo en todos los escenarios. En todo el dibujito que les mostré anterior, ven que siempre va para arriba. No importa si dejamos de emitir mañana, pero esa concentración tiene una inercia que hace que la temperatura siga aumentando hasta mediados de siglo. Pero si quisiéramos mantener la temperatura entre 1.5 y 2 grados en este siglo, para fines de este siglo, necesitamos que en las próximas 2 décadas, o sea, de acá a 2050, parece un montón, pero el otro día alguien me dijo que estamos más cerca de 2050 que 1990, lo cual a mí me pareció fuerte, pero sí, 2050, pasado mañana, tenemos que reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono y de los otros gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Queríamos también dejarles algunos los impactos de Latinoamérica y el Caribe, si bien porque es la región en la cual vivimos, en los impactos que más cerca nos vamos a tener. Los mapas los pueden mirar luego más en detalle. De arriba para cada columna representa aumento de temperatura, lo primero, cambios de precipitación y cambios en los días de precipitación seguidos. La tercera columna yendo de la izquierda a la derecha, o al menos de mi izquierda a la derecha. Y de arriba para abajo son los escenarios si tuviéramos un calentamiento de 1.5, un calentamiento de 2 grados y un calentamiento de 4 grados. Entonces, en esa línea es muy probable que las temperaturas medias de la región aumenten y más que la media global. También en términos de precipitación se ve en los mapitas, el verdecito es aumento de precipitación, el marrón es baja de precipitación. Van a ver que en la parte como arriba a la derecha, arriba a la izquierda, perdón, aumentará la precipitación, abajo a la derecha disminuirá la precipitación y la intensidad de esas precipitaciones. Siempre la precipitación se observa no solo en cantidad de agua, sino en la intensidad de esas tormentas y en la duración de esas tormentas. Por eso la última columna. Y por último, es probable que siga aumentando el nivel del mar, lo cual a nosotros nos impacta en términos de inundaciones costeras y el retroceso de las costas, lo cual a nosotros, por ejemplo, yo estoy localizada en la ciudad de Buenos Aires, va a ser relevante. Es una ciudad costera, que el mar avance va a ser relevante. Y ni hablar si fuésemos una isla, ¿no? Todas las islas del Caribe. Siguiente. Pero bueno, como les decíamos al comienzo, desde 1970 se viene hablando, la ciencia nos viene advirtiendo de la problemática del cambio climático. Pero como es una problemática que es multicausal, no es fácil generar la correlación directa entre una tormenta y el cambio climático, sino que es un conjunto de variables donde se exacerban los extremos climáticos, donde lo que pasa es justamente que todos los extremos, ya sea sequía o inundación, frío o calor, se exacerban, aumentan su intensidad, y no es la conexión no es causa-consecuencia. Muchas veces no, estos últimos 40 años o 60 años se estuvo como, no sé, ignorando o dejando, no es tan grave, los impactos son futuros, el 2050 o el 2100 parecían muy lejanos, pero hoy ya estamos viendo y el IPCC nos quiere marcar, nos muestra alarmantemente que los impactos ya están acá, lo estamos viendo nosotros, nuestros hijos,
y probablemente quienes vendrán después, ¿no? Has, acá si querías empezar a sumarte, queríamos hacer esta última parte un poco más conversada entre las dos, como para charlar, y justamente este gráfico a mí me parece sumamente, este dibujo, esta ilustración de Iconio, por favor, si no lo conocen, se los recomiendo enormemente. Muchas veces los adultos diciéndole a los niños, no, eso no existe, o no, no es urgente, hay cosas más graves. Lo que está poniéndose en juego es la vida de ellos, la vida de quienes vamos a vivir ese futuro lejano, ¿no? Siguiente. Y en esta Sí, línea, fijas. perdón, Estefi, antes de pasar a, bueno, que cuánto aportamos y qué podemos hacer, que es un poco, eh, siempre que damos charlas con Estefi nos pasa esto de que la gente quiere saber, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y cómo es mi participación? ¿Y qué puedo hacer para solucionar el problema? Pero antes de pasar a esa etapa, me parecía importante reforzar uno de los mensajes que recién nos compartía Estefi, que es en el Acuerdo de París, que es digamos, el marco de la normativa internacional más importante de los últimos tiempos, nos pusimos esa meta de 1,5 grados a 2100, y ahora la ciencia nos está diciendo que ese 1,5 lo vamos a alcanzar en 2040. Es decir, 60 años antes de lo que pensábamos o de lo que proyectábamos que íbamos a alcanzarlo, y que con esa proyección era que íbamos a vivir en un mundo, bueno, un poco más caliente, pero más o menos todavía vivible, y ahora estamos diciendo que va a ser 60 años antes. Entonces, creo que es importante dimensionar la problemática, y esto de que decimos, bueno, lo importante va antes de lo urgente. Bueno, esto es urgente y es importante, o sea, son las dos cosas. Entonces, cuando nos empezamos a plantear de qué podemos hacer, en realidad todo lo que podamos hacer, lo debemos hacer, porque es una problemática transversal, que abarca tantas esferas, y que de alguna manera nos impacta a todos, que realmente si tenemos el conocimiento de la problemática y de las soluciones, tenemos la responsabilidad también de hacer algo al respecto. Totalmente. Acá, y para construir sobre lo que dice Has, o sea, no es, obviamente, uno como individuo, tal vez uno piensa que no puede aportar mucho, pero justamente no es solo el individuo, es cada acción individual que se convierte en una acción colectiva, pero también desde las empresas, desde los estados, las comunidades, y ni hablar los gobiernos, tienen que empezar a actuar. O sea, la acción tiene que ser en todos los niveles, no alcanza con una sola. Claramente que mi acción individual va a aportar, pero es un granito de arena. Lo que necesitamos es una plaza gigantesca de arena para poder aportar resolver esta lucha. Justamente a mí este ilustrador me parece sumamente gráfico en términos de cómo manifiesta muchos pensamientos que son muy comunes. Uno justamente cree que su acción individual no va a hacer nada, si bien obviamente si no va acompañada de políticas colectivas o de Estado, claramente que no se puede llegar tan lejos, pero cada acción importa. La siguiente. A modo general, queríamos como dejarles 3, 4 conceptos de qué se puede hacer, o sea, en términos de conceptuales, y después un par de títulos o de acciones concretas para traerles. Principalmente, las dos herramientas claves de la lucha del cambio climático es la mitigación y la adaptación. La mitigación es la reducción o la absorción o la captura de esos gases de efecto invernadero, para justamente seguir evitando que las concentraciones aumenten y que los impactos sean cada vez más graves. Como vieron, si teníamos el escenario de más emisiones, llegábamos a casi 5 grados, el escenario de menos emisiones, llegábamos a 1,5. Adaptarnos. La adaptación es fundamental. La adaptación siempre fue la hermana, o la hermana no querida de la mitigación. La mitigación es mucho más sexy o más vendible, más mostrable, pero la adaptación es fundamental. En un mundo donde ya estamos viendo los impactos, no podemos dejar de adaptarnos. Adaptarnos es justamente cambiar las infraestructuras,
empezar a tener en cuenta los riesgos a la hora de actuar. Justamente todos los efectos que ya estamos viendo, necesitamos adaptarnos, volvernos resilientes para disminuir los impactos que tendrán estos efectos sobre la vida y las actividades y la infraestructura y bienes. Y luego los dos puntos que, al menos para perdón, mí... Steffi, que te interrumpo un segundo, porque a veces me da la sensación de cuando hablamos de adaptación pareciera que estamos hablando de una actitud, no sé, derrotista, de que bueno, listo, nos rendimos ante el cambio climático y nos tenemos que adaptar. Y en realidad no es así, porque, o sea, tenemos que hacer las dos cosas en simultáneo. Tenemos que mitigar para justamente reducir las emisiones, para que la temperatura no siga aumentando y todos estos impactos que mencionaba recién Steffi no sean tan graves, pero la realidad es que la temperatura ya aumentó y va a seguir aumentando. Indefectiblemente, o sea, por más que dejemos de emitir mañana, esa temperatura por la inercia que mencionaba Steffi va a seguir aumentando y los impactos van a seguir continuando. Esperamos que sean lo menos fuertes posibles, pero la realidad es que van a estar. Entonces tenemos que justamente modificar nuestras ciudades, o sea, la forma en la que vivimos, porque vamos a vivir en ciudades cada vez con más temperatura, por ahí depende de dónde estemos, con precipitaciones cada vez más intensas, entonces más propicio para que se den inundaciones. Entonces tenemos que ir adaptándonos y no solo la forma en la que vivimos, sino también la forma en que producimos. No podemos pensar que, no sé, la forma en que producíamos alimentos hace 50 años puede ser la misma que vamos a tener dentro de 20, porque las condiciones climáticas no van a ser las mismas. Entonces, también hay que adaptar esos sistemas productivos. Exacto. Y en términos de adaptación y mitigación, tal como decía Has, por ejemplo, la transición energética es fundamental. No podemos seguir consumiendo combustibles fósiles. El informe de la IEA, de la Agencia Internacional de Energía, este año, hace unos meses, dijo que no se puede seguir consumiendo, quemando combustibles fósiles. Los que están en perspectiva, identificados, perdón si estoy diciendo mal la palabra, se me fue completamente la palabra que quería decir, tienen que quedarse donde están, porque si queremos justamente alcanzar el objetivo de 1.5, el cambio de la matriz energética tiene que ser hacia renovables, hacia energías limpias, que no sigan emitiendo gases de efecto invernadero. Y algo fundamental que se viene diciendo, esta década, bueno, estos 9 años, si quieren, de acá a 2030, son fundamentales. La acción, esta década, es lo más importante que podemos hacer. Es la última ventanita que se está cerrando y la acción, ya sea votando, ya sea en nuestras propias elecciones de consumo y de producción, en alimentación, en formas de energía, en cómo usamos nuestra energía eficientemente o de qué fuentes, son fundamentales. ¿Querés decir vos con lo de conocer? Bueno, esto creo que de alguna manera era lo que mencionaba antes, de que para poder tanto mitigar como adaptar tenemos que conocer cuáles van a ser los impactos, en particular en cada lugar donde nos estemos desarrollando, donde estemos viviendo, para poder justamente contarles con las herramientas para poder desarrollar las primeras. Si no sabemos cuáles van a ser los impactos, ¿cómo vamos a poder proyectar una adaptación adecuada para ese lugar? Y la cuarta de comunicar, creo que va de la mano con conocer y con lo que mencionaba antes, que una vez que uno tiene la información, si uno no hace algo al respecto, es negligencia. Si uno no sabía, bueno, podemos decir que puede ser un atenuante. Pero si uno sabe, entonces no tiene otra alternativa que tomar cartas en el asunto. Y entonces, quizá la primera acción que uno puede empezar a realizar cuando quiere involucrarse en la lucha contra el cambio climático, por ahí es la comunicación, es contarle al amigo, al colega, al familiar que no entiende o no sabe o no ha estado, no ha contado con la información, porque hay mucha información que es científica y es muy árida, como bueno, nosotros recién les estábamos tratando de explicar de manera lo más sencilla posible, es un reporte de 3.900 páginas. Entonces, ir aportando a la conciencia colectiva y que además esa conciencia colectiva no solamente va a poder hacer que cada uno de nosotros pueda
modificar su pequeño accionar diario, sino también que cada uno de nosotros pueda de alguna manera reclamar a aquellos que están tomando las decisiones, ya sea en el sector público, en el sector privado, de que justamente tienen que irse dando esas modificaciones y una ciudadanía más consciente y con mayor información va a poder reclamar esas modificaciones mejor y más rápido. Y la siguiente, ya para ir cerrando. Básicamente, el informe del IPCC, como arrancamos, nos dice que inequívocamente el accionar humano fue lo que nos trajo a esta situación límite en la que estamos hoy. Tenemos las herramientas para resolverla y tal como decía Haas, es algo ético ya a esta altura, es un deber ético moral empezar a actuar. No podemos ya empezar a seguir diciendo que no existe, como hay muchos todavía, hay gente que dice que el cambio climático no existe. Eso ya no puede estar, no puede ser aceptado socialmente, eso ya no podemos permitirlo, porque justamente esa negligencia o esa negación fue lo que nos trajo hasta acá, lo que nos hizo no actuar antes, justamente por no escuchar a la ciencia hace, no sé, desde 1970, desde 1990, si querés, cuando empezó la Convención Marco de Naciones Unidas contra el cambio climático y se firma en 1992, si hubiésemos escuchado en ese momento las acciones hubiéramos tenido un camino mucho más suave, más no sé cómo se dice, como el cambio podría haber sido más suavecito. Pero como no escuchamos, como venimos procrastinando y pateando la acción, no, para adelante, no es urgente, no es urgente, no es importante, vamos a esperar, es largo plazo. Hoy en día, en estos próximos 9 años, esta acción tiene que ser urgente, definitiva, y tenemos que bajar las emisiones para alcanzar en 2050 una carbono neutralidad, es decir, que las emisiones y las absorciones se balanceen. Básicamente, gracias, Has. Sumar una cosa más, que en este patear siempre para adelante que mencionaba Steffi, siempre se toma a la educación y a las próximas generaciones como la salvación para los problemas, tomemos el cambio climático, pero podríamos hablar de otros problemas mundiales. Y la realidad es que no podemos decir, ay, sí, vieron los jóvenes, cuánta conciencia ambiental tienen, sí, ellos van a salvar. No, o sea, los que tenemos que tomar las decisiones somos los que estamos ahora, en nuestras generaciones, que estamos tomando las decisiones en este momento y que quizá de alguna manera les vamos a permitir a las generaciones futuras tener un mundo un poco más vivible, pero no podemos seguir retrasando el accionar pensando que las generaciones que vengan van a ser quienes tomen la posta, porque la realidad es que la problemática y las soluciones tienen que ser ahora. Gracias, y no sé que hay varias preguntas, no sé, Grace, Sí, ¿quieren seleccionar algunas? Excelente, chicas, muy claras. Voy a tomar una de Nicolás, que estaba desde la primera parte, digamos. Consulta si es el informe del IPCC dice algo sobre medidas de cambio climático para aplicar en procedimientos de impacto ambiental, sobre todo en ámbitos urbanos, porque él está trabajando justamente en eso y quería incorporar algunas propuestas. quizá arranco si querés, Steffi, y después complementás. El IPCC no hace recomendaciones de políticas. El IPCC explica y muestra la información científica disponible. El IPCC no va a venir a decir, perdón si se escuchan bocinas de fondo, el IPCC no va a venir a decir ni a los privados ni a los estados qué es lo que tienen que hacer. El IPCC brinda toda la información, la mejor información científica disponible y son, obviamente, bueno, todos los involucrados, ya sea los gobiernos estatales, las empresas, los individuos, quienes tienen que tomar esa información y llevarla a transformarla en políticas. Quizá una, el próximo reporte, o sea, la siguiente parte del reporte que vieron que les mencionábamos, los tres grupos, uno de los que va a salir el año que viene, habla sobre justamente impactos socioeconómicos y ese por ahí es que va a poder abordar, este es pura y exclusivamente las bases físicas.
el de los impactos socioeconómicos seguramente va a proveer otro tipo de información que sea más tangible de alguna manera para la formulación de esas políticas. Pero de nuevo, el IPCC no va a ser una recomendación de cómo deberían ser esas políticas. Y en todo caso, en el tercer reporte que falta, es el de mitigación, lo que hay es una evaluación de las distintas tecnologías existentes para mitigar el cambio climático. Igual políticas urbanas, hay un montón. Te recomiendo que busques las organizaciones internacionales como es C40 o ICLEI, que son agrupaciones de ciudades de distinto tamaño, megaciudades o ciudades más pequeñas, que ellos lo que hacían, producen estas recomendaciones de política y agrupan ciudades, y lo que hacen es mostrar sus buenas prácticas de acciones. Por otro lado, no sé, ¿queréis otra pregunta? Tengo algunas más. Dentro del montón de agradecimientos por compartir la información, Ariel consulta qué tipos de sistemas productivos de alimentos se deberían modificar. Bueno, ¿cuáles no se deberían modificar? En realidad, como les contábamos, tenemos que observar cuáles van a ser las nuevas condiciones climáticas en los distintos lugares y entonces a partir de eso hacer las adaptaciones correctas. Yo no te puedo decir, no sé, la producción agrícola en toda la Argentina tiene que adaptarse de tal manera porque la realidad es que los impactos son sitios específicos, entonces lo que esté pasando en Patagonia no va a estar pasando en Mesopotamia, por ejemplo. Para darte un ejemplo, no sé, bastante concreto, de justo que hace unas semanas hablaba con gente de Mendoza, para la región de Cuyo, la proyección es de menores precipitaciones, menor disponibilidad de agua, menor cantidad de caudal en los ríos. ¿Qué significa eso? Y bueno, eso significa que seguramente la producción vitivinícola se va a ver afectada. Entonces, ahí va a tener que suceder una adaptación no solo del sistema productivo ese específico, sino también de cómo se hace el uso o cómo se da uso a ese recurso hídrico en esa región para la diversidad de actividades, entre ellas el consumo humano. Entonces, por ejemplo, en una región donde se está proyectando una disminución de disponibilidad de agua, resultaría ilógico proyectar mayor cantidad de actividades que requieran mayor cantidad de agua, por ejemplo. Y así podríamos seguir pensando en distintas regiones y en distintas actividades. Muy bien. Tengo 3 preguntas más por lo menos, así que si nos conceden unos minutitos más se las planteo. Pero antes les cuento que el 22 de septiembre vamos a hacer un nuevo webinario en este espacio a las 5 de la tarde, en el que vamos a hablar un poquito sobre articulación público-privada, y vamos a proponer pensar cómo desde el gobierno abierto se puede contribuir a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible desde justamente el análisis de las oportunidades territoriales. Así que va a ser una aproximación que nos proponen 2 oradoras, Flavia Carrizo y Andy, ayudarme con el otro nombre, que en este momento no lo tengo presente. Y bueno, en breve les vamos a mandar la invitación por si se quieren sumar a esa charla también. La otra pregunta que tengo es de Ignacio, si es que hay alguna estimación aproximada sobre la recuperación o aumento de los sumideros de carbono para mitigar los efectos del cambio climático. Todo tuyo, ¿Querés, Has. querés que vaya yo o querés, bueno, voy yo? Anda, anda, anda. Eh, a ver, los ecosistemas naturales, como podríamos hablar, los bosques, son sumideros de carbono, es decir, que al contrario de lo que hacen las actividades humanas que emiten gas de efecto invernadero, absorben esos gases. Entonces, claramente que dentro de del gran paquete de políticas de mitigación,
Hay las que se denominan justamente de absorción, donde por ejemplo podemos hablar de restauración de ecosistemas degradados, por ejemplo reforestación de bosques que han sido talados y que evidentemente contribuyen a disminuir los gases que están presentes en la atmósfera. Ahora, quizá el riesgo que veo yo, y bueno, no yo, que se habla, digamos, en estos ámbitos, es depositar toda eh, la responsabilidad o depositar toda la mitigación en vamos a absorber con los bosques o vamos a absorber con los ecosistemas. No estoy diciendo que no haya que recomponer esos sistemas degradados, claramente que sí, y claramente que la deforestación es un problema gravísimo en el mundo y en particular en nuestro país, pero eso no debe quitar la responsabilidad de la otra cantidad de actividades humanas que están emitiendo y que tienen que dejar de emitir para, porque es un balance. A ver, le estamos dando la responsabilidad a los ecosistemas para que nos saquen los gases que nosotros estamos enviando a la atmósfera, pero mientras no queremos dejar de enviarlos. Entonces, bueno, hay un límite de lo que puede hacer la absorción, por ejemplo, de estos ecosistemas. Entonces, son dos cosas que van de la mano. No sé si respondí completamente a la pregunta, pero por ese lado va, digamos, la lógica detrás de las absorciones. Clarísimo, En todo caso, Jazmín. también sumar una sola cosa. Esta esperanza tal vez es medida en la absorción del ecosistema, también lo que puede generar es cierta presión sobre que se diga hay que plantar, hay que reforestar todo el mundo. No, bueno, sí, hay que reforestar, pero hay que ver con qué, dónde, cuándo. No salir a plantar un monocultivo de pinos por todos lados, porque el cambio climático es un problema, sí, es el problema del cual nosotros estamos hablando, pero el segundo problema que viene por atrás corriendo es la biodiversidad. Están totalmente de la mano y muy entrelazadas, entonces no es cuestión de salir a reforestar con todo, con cualquier cosa ya corriendo, sino hay que reforestar, sí, hay que restaurar, sí, hay que principalmente evitar que se siga deforestando, pero si vamos a hacer una restauración o si vamos a hacer una reforestación que sea con nativas, que sea en el territorio donde antes si había un pastizal, ahí no se puede poner un bosque, o sea, porque todo lo que estaba ahí, o sea, sacarlo genera mucho daño, no hay que olvidarse que los ecosistemas tienen un balance entre sí, o sea, intrínseco, del cual nosotros somos parte de ese ecosistema, entonces no es cuestión de salir a decir que todo, bueno, como hay que capturar, hay que plantar por todos lados cualquier cosa. Sí, y aparte cualquier árbol en cualquier lugar no es lo mismo tampoco, porque un bosque maduro no tiene la misma absorción que un bosque que se está regenerando. Entonces, bueno, nada, hay que tener cuidado, digamos, con estas balas de plata o soluciones únicas para un problema multidimensional, ¿no? Soluciones mágicas, no hay una solución mágica, eso es así. Muy bien, gracias a Valeria y Alejandra por haber compartido las experiencias en sus propias organizaciones en este proceso de transición, perdón. Leo los dos comentarios de May y de Fidel por si quieren hacer alguna acotación al respecto y vamos cerrando con estas dos. En el caso de Fidel dice que vio videos sobre un nuevo peligro, los paleovirus, que estaban congelados en el permafrost en el norte de Siberia y de Canadá y que podrían despertarse y transmitirse a los seres humanos causando nuevas pandemias. El segundo comentario es de May, dice que en términos de responsabilidades, lo apremiante de la necesidad de cambiar nuestras conductas, no existe algún mecanismo legal para que los países del norte global apliquen políticas reales, ya que leyó que 20 países del mundo son los responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si querés, Has, yo hago un comentario sobre los virus y querés vos darle respuesta al tema de más jurídico.
Respecto a los paleovirus, es verdad, porque o sea, lo que está debajo del permafrost está congelado y estuvo congelado por millones de años. Entonces, sinceramente, yo me preocuparía por la próxima pandemia producto de nuestro avance sobre la naturaleza. No esperaría el permafrost, sino que me parece que justamente esta continua deforestación o continuo avance sobre ecosistemas naturales del humano, sobre ecosistemas naturales, fue lo que nos trajo la pandemia actual y muy probablemente, y ojalá que no, pero muy probablemente sea la fuente de la próxima pandemia antes que los virus del permafrost. Ah, Sí, y quizás sumar algo más a lo del permafrost es que no sé tanto sobre los virus que pueden estar ahí, pero otro problema del permafrost es que tiene una acumulación de gases que han estado contenidos ahí por millones de años, entre ellos principalmente metano, y que por el aumento de la temperatura global se están derritiendo esos suelos que estaban siempre congelados y se está liberando ese gas. Con lo cual, más gases que tenemos yendo hacia la atmósfera y exacerbando el problema. Con lo cual, también parte de limitar el aumento de la temperatura viene por ese lado de mantener la temperatura de esos sistemas que tienen almacenado un montón de gases. Respecto de los países responsables, bueno, hablaban de los países responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es el G20. Argentina está dentro del G20, así que obviamente no vamos a decir que Argentina tiene la misma responsabilidad que China o Estados Unidos, pero si hablamos de cuáles son los 20 países más responsables del mundo, Argentina está dentro de esos, solo para tomar la dimensión de la problemática. No hay un mecanismo que obligue a nadie a hacer nada, porque eso así funciona el multilateralismo, no solo para el cambio climático, sino para todos los problemas de la humanidad, porque no hay un sistema que pueda, multilateral, que pueda incidir sobre la soberanía nacional. Entonces, eso, justamente, los acuerdos internacionales tratan de alguna manera de promover la acción de los países, pero no hay una policía ambiental internacional que venga a castigar al que no está cumpliendo. Creo que más allá de los instrumentos legales, hay otros instrumentos, hay otras formas de incidir en el cumplimiento de los objetivos, y creo que ahí es donde entra, por ejemplo, lo que en muchos ámbitos se llama el naming and shaming, es decir, ir y hacer incidencia y mostrar quiénes son los países que no están cumpliendo con esos objetivos y denunciarlos públicamente, porque la realidad es que ningún país quiere ser el malo de la película y quedar mal ante la comunidad internacional. Entonces también ir a denunciar públicamente en los medios, en distintos ámbitos, también genera una presión social sobre los países. Miremos nomás, hace 2 años las movilizaciones de jóvenes que fueron masivas en todo el mundo y que de alguna manera revitalizaron la agenda climática y justamente pusieron en agenda más fuertemente el tema climático, que de alguna manera eso es otro mecanismo para generar presión sobre los gobiernos. Y bueno, y yo también pienso que no son solo los gobiernos los que tienen la responsabilidad, entonces tampoco delegarle toda la responsabilidad a los gobiernos, sino justamente los individuos, los privados, tomar la posta y empezar a generar esas transformaciones. Pensemos solamente cuando Trump anunció que Estados Unidos se iba del Acuerdo de París, estábamos todos muy preocupados porque Estados Unidos es el segundo emisor del planeta. Ahí los gobiernos provinciales, o bueno, estatal, lo que llaman los estados en Estados Unidos, pero que en nuestro caso sería el equivalente a provinciales, de alguna manera tomaron la posta y empezaron a generar transformaciones y a mover el tema climático en un nivel subnacional que el gobierno nacional claramente no lo estaba haciendo. Entonces, bueno, no sé si contesté completamente tu pregunta, pero por ahí creo que viene parte de la transformación.
Y hago una mini complementación, Grace, un último comentario. No solo fueron los gobiernos subnacionales de Estados Unidos, sino también las principales empresas que se aliaron en la coalición Women Business. Bueno, no me sale, perdonen, no puedo traducirlo en este momento, pero nosotros somos el negocio, por así traducirlo medio rústicamente, pero las principales empresas con el PBI más alto de Estados Unidos, el componente de participación del PBI más alto, se aliaron y empezaron a comprometerse y a tomar medidas a corto y mediano plazo. Y por otro lado, dos cuestiones más. Si bien es verdad que Jas dice no hay una obligación o no hay dónde acudir, sí los estados se han comprometido a cumplir con estos compromisos nacionalmente determinados que han presentado en 2015 y luego han tenido que presentar actualizándolos o revisándolos el año pasado. Otra forma de reclamar o de accionar es justamente pedir que cada país presente y actualice su contribución y, lo más importante, que la implemente. No solo que presente un documento, sino que ese documento tenga un contenido suficiente como para que cada uno pueda hacer seguimiento internamente. Votar a candidatos que tengan presente las leyes. Ahora estamos en la antesala de las elecciones. Los candidatos tienen que tener, no puede ser que las plataformas políticas no tengan más una mirada ambiental y tengan una clara posición sobre leyes ambientales que son fundamentales. Y por último, las marchas que decía Jas, el 24 de noviembre, de septiembre, se está convocando una nueva marcha, los jóvenes están convocando una nueva marcha global para volver a activar el movimiento de cara a la COP26 que parece que se hará a principios de noviembre en Glasgow. Perdonen ya por la extensión, pero bueno, gracias Grace. Bueno, les agradecemos enormemente el tiempo que dispusieron para este espacio y a todos los participantes también les agradecemos su tiempo, la escucha, el respeto y la participación. Y bueno, los convocamos al próximo 22 de noviembre y también al 24, de septiembre y también el 24 de septiembre a la marcha. Muchas gracias y será hasta el próximo encuentro y nos leemos en redes sociales. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Buena semana. Audio Jungle.